Garifuna American Heritage Foundation United proudly presents the Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy Online. It's every Wednesday at 7 p.m. Pacific Standard Time, 10 p.m. Eastern Standard Time through www.lmbroots.com in the Bronx, New York, and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles. Classes are free and for the entire family. Download the homework or handout from Facebook's Garifuna Language and Culture Academy page or from www.garifunaheritagefoundation.org. All radio programs will be recorded and archived on YouTube's GAFU channel for on-demand listening. This project is made possible in part by a grant from the Alliance for California Traditional Arts in partnership with the Walter and Elise Haas Fund and the William and Flora Hewitt and the James Irvine Foundation. Gracias familia por estar con nosotros nuevamente. Estamos en vivo y a todo color, como vuelvo a repetir, tenemos en vivo y a todo color desde Guatemala, vía telefónica a nuestro profesor, quien es también y que funge como el actual comisionado presidencial contra el racismo en contra de los pueblos indígenas de Guatemala, él representando a la comunidad garífuna. Pero en esta ocasión él está aquí de vuelta en su tercera semana en uno de los programas más exitosos a través del internet, que son las clases de garífuna. El día de hoy vamos a repasar los nombres de los colores en garífuna y también así lo vamos a hacer de los nombres de los animales en garífuna. Así es de que vamos a darle la bienvenida nuevamente y vamos a presentar y en vivo y a todo color al profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez. Bienvenido. Aranza dibu arufu dahati. Aranza de alumo de binare biti gunyon. Biti gunyon honsung agamba tia biti gunyon luroni. Biti gunyon honsung itu henyo tida dawada watu lamida meriga tuma LMB Roots agamba hanyadi wa sungu be kundat nageti lau maribala labro sunle wafani habe huma lida piama dimasu le sedu alibein leti huele ben luro a dimasu. Buenas noches a toda la audiencia de Radio Centroamérica y LMB Roots. Adiós la gracia, nuevamente estamos con ustedes y bueno, para nosotros es muy fundamental ir dando a conocer estos conocimientos para que ustedes también puedan darlos a conocer ahí en sus hogares, en el trabajo y por qué no decir a los pequeños que vienen creciendo. Ronnie. Sí, claro, muy buena idea. Bueno, ya tenemos puestas las páginas que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a trabajar en la información que se encuentra en esas páginas que ya las tenemos posteadas en la página de Facebook de Garifuna Language and Culture Academy. Garifuna Language and Culture Academy en la página de GAFU de Facebook. Así de que si quieres hacer amigo de esta página, te damos la bienvenida. La membresía es completamente gratis. Las clases son gratis para todos. Así es de que adelante. Ok, gracias por la introducción. Sereme Lu Ronnie. Lau abela ni lira. Watatira lu giara bela wayano amurusu luagu eve geruni. Kei sigrigu wadigni lau iru alea sigrigu. Wayano ayati luagu kaun llega magambo abali ligira bua la oscura. Repasaremos los colores para la audiencia que no pudo estar con nosotros el miércoles pasado, pero es que de igual forma a través de las grabaciones que se están haciendo y sabemos de que esto va quedando, ¿verdad? Así que entraremos de lleno a los colores sin tanto preámbulo. Wabelo alido eve geruni lu gayar bela wayano amuru sulago y usted ube halgda hamurusu kiara tigeti halgda lo hago somkati yati habirga kiara tige hadan ritido ndawada watu lamida meriga tausun LMB Roots liri eve geruni lida garifuna. Nombre de los colores en idioma garífuna. Liri eve geruni lida garifuna. Bueno, le liri ve anihen lida
lida briwati tida tigibu liburu ani wuri oguti wuri gili italian bi hago hamu gigelu wuri gili o wuri oguti ligia verde be wuri gili o wuri oguti ligia verde be wuriti negro ligia negro be lau chumago español wuriti ani dingu tiwama roso funati sauti haruti lumadumari aringa yawame lugia bela agambu niige niduhenyo undat na lau hagamba ni ogunyo le urigili o kiara tige waengulau uria waguti ligia verde be uriti negro dinguti azul roso rosao funati rojo suiti café haruti la buridunio lau h pero quien le la rengunio liridunio agamba muti jota lida haruti liga blanco be lumati dumari amarillo kirati watati rudono ge dumari amarillo haruti blanco suiti café rojo liga funati be roso liga rosado be dinguti liga azul be uriti liga negro urigili o uria waguti liga verde be kiarati wachro gune lawamu iguana agura bahati wage hari la tida afansi hati dimuri y lugia vela hago pada guama lida ho esperamos que lo estén viendo de igual forma en su computadora o bien en su teléfono móvil, para que nos vayan acompañando en la pronunciación y se vayan familiarizando tanto con la escritura, la forma correcta para pronunciar y de igual forma la traducción al idioma español. Yarati Wachurgune Itara Tumari, Haruti, Sauti, Funati, Rosso, Dinguti, Uriti, Urigili o Uria Waguti. Uria Waguti Geta Lieta Wasun Tirvelia Chumago Español que en verde, Uriti negro, Dinguti azul, Rosso, Liga rosado ve, Sauti café, Funati rojo, Haruti blanco, Tumari Liga amarillo ve. Y ahora sigue Guarén uniforme. Amarillo, Tumari, blanco, Haruti, café, Sauti, rojo, Funati, rosado, Rosso, azul, Dinguti, negro, Uriti, verde, Uria Uguti, o Urigili. Urigili o Uria Uguti, liga verde, ve, Uriti, negro, Dinguti, azul, Rosso, liga rosado, ve, Funati, rojo, Sauti, café, Haruti, blanco, Tumari, liga amarillo, ve. Ahí tenemos la pronunciación de los colores. Anita, Lidi du, Eve Gerunium, Lida, Guño le lu quiera bela Hagabuni. Mama lu que solo lu Hagabuni, Lausun Gelu quiera bela Hafrende. Ahí estamos, Ronnie, con los colores, explicándolo en garífuna y idioma español para que la audiencia se vaya familiarizando a través de las diferentes bandas y, como usted dice, las ondas esotéricas del internet, ¿sí? Sí, claro, claro. Gracias, gracias. También hay unas variaciones muy leves en lo que se refiere a los nombres de los colores. He escuchado en el color café, gafe, o también he escuchado en el color verde el nombre de la culebra verde, que se asemeja también al mismo color. ¿Podrías hacer un comentario acerca de esto? Puedo hablar del color café. Yara Tiwayano Amuru Sulago, Sauti. Bueno, otras personas y por ende otras personas lo pronuncian gafe. Gafe para mí es café, pero el café, la bebida, ¿no? O sea,
Ajá, la bebida. El nombre correcto es Soiti. Bueno, si algún antecesor, otro escritor de Arizona, que a lo mejor yo no tenga conocimiento en esto, también puede aclarármelo, que bienvenida sea, ¿verdad? Ani vamos a de ti. Luego ya tilage la misa de ne musula de guayano ale wapana de guñole tía dawado a la mida meriga su mal en birut lo hago ti eve geruni soiti en la reunión ronión y du tilage lida gafe que en lida du gafe bueno tu vea gafe to a tu hago aren wati to gurita hago pero leti malu arugube ya la ti la rengulu soiti. Explico que lo más correcto en lo que, bueno, al menos en lo que he investigado, que lo podemos pronunciar como soiti, es café, pero si decimos café, estamos hablando directamente de la bebida, ¿no? Es un poco más haciendo referencia a la bebida, Ronnie. Correcto. Gracias por esa aclaración, Aruf Dahati. Ahora el verde me decía sobre el nombre de reptil. Sí, de la culebra. No me recuerdo exactamente el nombre en garífuna, pero el nombre de la culebra verde que se encuentra en la selva también lo han asociado con el color verde. Sí, no, igual no me recuerdo mucho sobre eso, sobre ese color marito uno mutizaragua y dale a la lirido. Que hice griguaren un derecho huele urigili o guría o guti. La diga yarafa tila eve geruni lira lu uriti liya la neu velo guría o guti. O sea, se le dice en garífuna urigili o guría o guti, otros le dicen urigili, está verde, ¿no? Se puede referir a una fruta o cosas así. Por eso le dicen urigli, pero lo más correcto puede ser también uría o guti, porque es un color que se asemeja mucho al color negro. Ok, correcto. Por eso es de que también se le llama uría o guti en garífuna, ¿eh? Gracias por esa aclaración. Continuamos, Aruf Dahati. Gracias. Bueno, no sé si estamos ahí con los colores, ya que tomando en cuenta que es un repaso, y yo si no hay la diga abajo ya arengue que en muruso abajo pani muruso le a sus seres beligira la urba ani geti ani ave na pulita. Hay otro que se me quedó ahí, Ronnie. Involuntariamente es el morado, Gucho. Ah, se llama sí, Gucho. sí. Gucho, italiano en gulu morado lida, bueno, morado tiene lida chumado, español. Cucho tiene ya liri velida garífuna, cucho, ya le tibarengo, cucho, morado, sumari, amarillo, blanco, jaruti, soiti, café, funati, rojo, rosado, uriti, negro, azul, dinguti, urigili, verde o urieoguti. Y lo invertimos un poquito ahí para meterle un poquito de salsa ahí a la audiencia, para no tomar un poco más monótono eso. Entonces pusimos a jugar ahí los colores, pero siempre vienen siendo lo mismo. Amor ya tío que es un maluco ya velas a tener a puira uya tanya ni el bicate y pide o atiyaye o ya sigue harem un lugar ya vela la huido o fue en liga o abusero de lo magucho la verero lo mafeji la verero. Ahora tenemos la lección de la fecha 11 de mayo. De igual forma, saludo a todas las madres por su día ayer acá en Guatemala. Ya Guadímalo. Como hoy día tenemos nombre de los animales, los días de la semana y los meses del año. Tenemos la clase corta hoy día, pero tuvimos el tiempo. La toca un guñe, Hiri animalun, lira garífuna, Liri veyu, la paz no guatimazo, lira garífuna, Lumati liri hati, lira garífuna. Watati alau hiri animalun, hiri animalun, nos iremos con los nombres de los animales del idioma garífuna.
agora ba ja lu ichu sarago ha ichu ne hisami na lugira bela hagambu ne hiri animalu lida garífuna. Bueno, esperamos que abran o que presten atención para escuchar los nombres de de los animales en idioma garífuna. Tenemos un nombre acá, algo será extraño para otros, pero deseo explicarlo en su buena forma. Y ani aba iri numa, usted na luni niho, liri aba nimalu, casi magambu etimo seru alige. Watati lagu adabio, ligia wasubu tibe wale ken bagaso. Adabio, italiano wago halu, wale lida bidan le ken bagaso, pero let maliri be, adabio. Liet maliri, ligia hamwa liri be, lida garifuna, adabio, liga wasubu tibe ken bagaso, reiti wale, lida chumagu baka, agare, liga cocodrilo, bem, agayuma, abo wago hatau sirena, agayuma, arito wago da lumuna geti tau sirena marabu, aguru, alacrán, escorpión, aguri, liga watusa, bem, agunuru, o agunuru liga caballito del mar, liga yusuru, bem, que lugo único, lugo anasi, tu araña, aragaga, tortuga, ariran, gallo, o el agua azul que gallo, pero leti matiri ven, ariran, abo wane gusta ulia chumado gallo o gallina. Lamu geti iri lira, logo ali geti liri dune, que en guayano ni garif na le goleve, aba guayano alau adabium, liga bala, sube abo wanengu bala, sumanengu tu adabium, ya tigeti guayano gole abo wanengu, ariran, marengo dio logo ariran, aba warengu lemeo warengu logo ariran, aba warengu logo gallo, ligati gallo, o gallina, lida chumago, atibañolo, achuja tifuluri, liga colibrí, bugudura, y en tortuga, lergui asasi lo hago, según ligabri hagi, bugudura, tortuga, arengo tie tuago, arengo tie tuago ken araga, amo y buena reguía, según hagi, pagalon, liga bacalao, bagri, liga subir ken bagri, según hagabrigo, arengo tie lo hago buey, ken baga, su buey liga chumaga, natilira, ligati baga, su bele buey, liga baga, su bulábula, allá caracolitos del mar, luego un bulábula, guariba ya viene la rubea, la buga, dunuru, furume warga, amua, ube lagón, hon, ida chumaga, allá ave, vaya dunuru, que wani wawu dunuru, allá, abajo venga, wawu sungu, ave, dunuru, dure bariuma, culebra bejuquilla, ahí es dura y bariuma, abajo y hebe, luego aliarí huele, dura y britia, hebe, ahí, britia, allá dura y bariuma, culebra bejuquilla, lida chumal, no, español, cabra, la hueva o cabra, casígamo, armado, armadillo, garato, ratón, garrobo, gureme habla con caracolitos de río, gureme habilita baña duna, o laro la duna, culila varu, culila es una clase es una especie de pez, ania que abat muri, logo alilagambo di muri le, que un pez guarem lo suafu, cai suafu vem mi dueño, yarati guarem lo suafu, la sopa de una lia chumaga, o atibañolo que engabayo, letima tiveliri, lida garifana, suafuro, liga tagabayo, bem suafuro, quem guberigo ko guayano alo guariran, liga gayo, gaina, quem que guayano alo adabio, liga bagas, bem,
Ani abo wasu dirune ba ga abo wasu dirune lebo aba anima le ni duwe ni da yali hon ligeti ma baga su ben le boy ligeti ma te baga su ben ariranti ligeti baga so wasu dirban hawo boy warenga baga ageti ariran ligeti ada bi ligeti kiri ben hawo boy warenga baga su hawo li ban abri sa we yo abati wo wa hon ada bi ageti ma te ada bi ban pe ke boti na un let mati ube la let mati au wasu je kemba la do italiano la luz do suafuru que bueno un liga gabayo suafuru gabayo wasu dirune siganga liga caballito del diablo y tal luego un lecho más que un zorrillo que sí tigre igiburu allá ardilla vaya igiburu ardilla lumati buriri murciélago o vampiro. ¿Damos alguna duda ahí, Ronnie? ¿Alguna? La audiencia escribe, podemos compartirlo, ¿eh? Ajá, sí, muy buena nota esto de los animales. Lo que tal vez nos gustaría ver en un futuro, tal vez en las próximas 8 semanas de clases, es tal vez crear una división entre animales, animales del mar, o sea, ¿cómo le diríamos? Pescados. Acuático, marítimo, sí, terrestre. Correcto, así sería bueno para poder darle más cabida a más nombres de más animales conocidos dentro del lenguaje garífuna. Sería bonito, ¿verdad? Para nuestra próxima 8 semanas hacer algo diferente. Excelente, ampliarlo. Sí. Aparte de eso, bueno, estamos en vivo. Audiencia linda, aquí en las clases de Garífuna cada miércoles a partir de las 7 de la noche, hora de Los Ángeles, 8 de la noche, hora de Centroamérica y 10 de la noche, hora de Nueva York, con las clases de Garífuna en vivo y a todo color, con el profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez, directamente desde Guatemala. Él es un autor y ha imprimido, ¿no? Un par de libros ya basados en la escritura garífuna, una persona muy bien preparada y quien está trabajando en este proyecto muy importante que se llama Aprenda Garífuna Online. Así es que adelante, Arufutahati. Viri dayali hiri anima lo gyara bela lo gyara bela haburi bini ari nena tia fanke tidimo olida la higaga mu frente humamu y letma buso belu ha frente runi lugeti la pane hon con hanyi banyawari abo wani ulawo adabio abo wasudrune que bueno un bagazo adabio vaca agare cocodrilo lagarto agayuma sirena aguru alacrán o escorpión aguri watusa agunuru agunuru es caballo de mar usado como para protección ancestralmente hablando, anasi, araña, arágaga, tortuga, según su especie, ariran, gallo o gallina, ariran, liya tuyo huele que en gallo, en guanare un hijo, gallo, o yitale un huele gallo, pero es más ariran. Ya tiene guayano luego, achuja tifururi, colibrí, bugudura, tortuga, bagalón, bacalao, bagri según su especie, bagazo, buey, bulábula, caracolito del mar, tunuru, ave, ahí estamos analizando todos los aves, que mueren a tunuru, dura y baríoma, culebra bejuquía, gábara, cabra, casígamo, armado, armadillo, carato, es ratón, garobo, garrobo, gúreme, caracolito de río, culílabara, culila es especie de pez, suáfuro, aborengulau caballo, suáfuro es caballo, ciganga, caballito del diablo, Yegueo, es zorrillo, Keigusi, tigre,
Igiburu es ardilla, Buriri es murciélago o vampiro. Estos son los nombres de los animales que hemos logrado figurar, aceptando siempre la sugerencia. Prometemos la otra semana tener ya dividido en los animales y su hábitat natural. Lo tendremos para ustedes en la próxima clase. Y también figurar un poco más de nombres de animales. Tenemos un listado casi de un poco más de 100 en nuestro libro Aprendamos a Escribir, Hablar y a Leer en Idioma Garífuna. Tenemos un poco más de 100 nombres de animales. No están divididos, pero sí nos tomamos la tarea para la próxima clase, tenérselos ustedes según su hábitat, sería bueno también para poder familiarizarse con ellos. Ahí tenemos el ejercicio número 12, ahí ejercicio número 12, Uñiwama, Lugar Vela, Adine Hubie, eso sería la tarea. Y es bueno enviarlo también ya después de poder realizar la tarea, para que nosotros sepamos cómo estamos. Pueden fotografiarlo y enviárselo ahí a la página de GAFU, creo, a través de un mensaje. Correcto. Y a Ronnie Figueroa, para que nosotros sepamos cómo está la clase. Ahí está el ejercicio 12, que dice: señale correctamente con una línea el nombre del animal que le corresponde a las ilustraciones que se presenta, tomando en cuenta que usaremos las iniciales del abecedario en idioma garífuno. Este es el ejercicio. El ejercicio de lo ya de la hadine, la riti aba hona hani lidon tubana gafo o luego la Ronnie Figueroa lula chilo ni luti ya bela wasutira wo wa idalan la ley a turi hanile ani ejercicio número 13 wa marisi ya porque hadine, guiándose por el ejemplo que a continuación verá. Realice 13 oraciones en donde a cada uno de los mismos aparezca escrito el nombre de un animal sin repetir los mismos. Yara tihacharu, llama ereso, le mere guti, y luti yara bela, chilo y neche un lubana gafo, ya ti ibu libro lu yara bela, o atudro ne, o agora babe lubale abala uro. Wale yara tiwasi lawo, y ligabrigo bello, lida abatimazo, lida garífuna. Ahora pasaremos, después de haber dejado la tarea para la próxima clase, esperamos que lo puedan realizar durante la semana, fotografiarlo y hacerlo llegar a la página de GAFO, o bien con Ronnie Figueroa, él le dará más instrucciones. Solo es una fotografía, esto es un apoyo también para nosotros, para saber cómo va la clase, por eso compartimos con ustedes los ejercicios. Ahora pasaremos ya con los días de la semana en idioma garífuna. Voy a decir al lado ligabri, bello, lida abatimazo, lida garífuna. Voy a decir al lado timazo, y ya furume tu bello, lida timazo, lida garífuna, lida ligabri, bello, timazo. Guayano al lado timazo, allá no había lo lendi, lo hago piama, lo hago urua o lo hago irua. Piama y tariti, ya si lo hago urua, lo usunti lo hago irua. Guayano allá lo hago che, le baribe murusu diéresis, ligia rufda o mali bejun ligirawa. En el día miércoles estamos hablando, podemos mencionarlo de dos formas, por eso enseñamos la Y con diéresis, la que quedó entre el alfabeto, entre paréntesis, eso solo es una, para mencionar el día miércoles en garífuna. Ya si viene lo hago urua, o lo hago urua, es el día miércoles, lo hago gader, y es la meme wadra, dilumati, veyule, sed, tamuti. Estamos mencionando los días de la semana en garífuna, y posteriormente hacer su traducción y su pronunciación correcta. Voy a decir lo hago liritu, lida luarogu, ya te vengo lo hago timazo, lendi, mamata lendi, beruti, aba luma aba labado no va lendi. Ahí en la pronunciación del día lunes, ahí hay podemos llamarle, está entremezclado entre los diptongos. Hay diptongos en idioma garífuna que también ya lo hicimos llegar para la próxima
o sea, para el próximo módulo, para el módulo 2, y Dios primero se da el caso, el Lendi, ligia anihe aba diptongo ni, ani geta diptongo lida garifuna, ani diptongo lida garifuna, ligeti i, Lendi, ligia liri dube, lida luaro, lendi, ligia liri dube. Estoy explicando que en la pronunciación correcta, en idioma garífuna del día lunes es Lendi, lleva un diptongo entre esta palabra, sí, lleva un diptongo que es ei, hay diptongos en idioma garífuna. Luego biama, ahí hay otro diptongo que es ia, luego biama es martes, luego urua o luego irua es miércoles, luego gadre es jueves, wandarati viernes, y contamos con el día número 7, con el séptimo día, que es sábado, día samudi, día licetu bebeyo, lita, liya licetu bebeyo, lita garifuna, y dando que en lita chumago, licetu bebeyo, timazo, lendi, luego biama, luego urua, luego gadre, wandarati, luma, samudi. Ronnie, su apreciación desde Radio Centroamérica y el envío. Sí, gracias a la audiencia linda por estar en sintonía con nosotros. Estamos ya en el proceso de aprendizaje. Después de los colores, pasamos a los nombres de los animales, incluyendo algunos peces y también algunos insectos. Y ahora estamos revisando ya los nombres de la semana en garífuna. Así es de que aprendamos garífuna online. Estamos en vivo y a todo color con el profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez desde Guatemala. Así es de que bienvenidos a todos si acaban de sintonizar. Estamos en vivo y a todo color a través de www.lmbroots.com y a través de radiocentroamérica.com también. Pueden escucharnos a través de su teléfono, de su iPad, de su computadora de casa, a cualquier cosa portátil, que sea teléfono, que sea cualquier computadora. Así es de que estamos en vivo y a todo color y es completamente gratis para todos. Ya pusimos las hojas de trabajo también, las hojas de trabajo de los días de la semana. Ahorita estamos por subir ya la hoja de trabajo, una hoja de ejercicio para que pueda pues ejercitarse más en escribir los nombres de la semana. Así es que adelante, profesor. Viri Dayali, Ligabri Bello, Lida Abadimaso, Lida Garífuna. Mencionaremos nuevamente los días de la semana en idioma garífuna para las personas que se acaban de acoplar. Un día vaya a Tatrio Agamba, no, Lida que Hagaga Muru, la usunge Lida que afancia tu Timuri, Yarati Warenguyan Liri. Ligabri Guveyo, Lida Abadimaso, Lida Garifuna. O Tatilo Dimaso, Liga Promet Bebeyo, Lida Garif, Lida Chumagi, dándole Garifun Dimaso, Ligabri Guveyo. Lendi, Luago Piama, Luago Urua, Luma Luago Urua, quien Guayo Nehon Ligirawa. Luago Urua, Luma Luago Urua. Gyati Gevi Dunen, Luago Gadre, Wandara di Luma Samudi. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Creo que todos conocemos los días de la semana. En idioma garífuna no es la excepción. Estamos aprendiéndolo y estamos compartiéndolo con ustedes. Apo Viri Dunei, Samudi, sábado. Viri Dunei Timatsu, domingo. Viri Dunei Luagu Piama, martes. Lendi, lunes. Luagu Urua o Luagu Irua, miércoles. Luagu Gadri, jueves. Y Dayome Wandradi, viernes, Samudi, sábado. Podemos también mencionarlo de forma ascendente o descendente, Dimasu, domingo, Lendi, lunes, lo hago Biama, martes, lo hago Urua o lo hago Irua, miércoles, lo hago Gadre, jueves, Wandradi, viernes, Samudi, sábado, Wandradi, viernes,
luego gadre, jueves, luego urua o luego irua, miércoles, luego viama, martes, lady, lunes y dimaso, domingo. Explicaba también que en idioma garífuna, como en el idioma español, ¿verdad? Hablando de la Real Academia de la Lengua Española, están los días de la semana y su mención correcto. También podemos decirlo en garífuna, que es lady, tenemos diptongos, en la palabra lady, tenemos luagu urua, en la palabra luagu, ahí encontramos también un diptongo, en la palabra luagu, urua, el que antecede el día, darío mutiaba diptongo, la diga nigue diptongo lida garífuna, luagu biama, anihe aba diptongo lida luagu, anihe aba, lida biama, lida luagu urua, aniaba lida luagu, que luagu gadra, aniaba lida luagu. Wandrati, Lumasamuti. Hemos presentado los días de la semana en idioma garífuna, Ida Haomali, Ligabri, Gubeyo, Lida Aba Garífuna, Ida Haomali, Ligabri, Gubeyo, Lida Aba Dimaso, Ida Garífuna, Lukiara Vela, Aprender en Magur, Wamamugi, Wanatio, dando Tida Wanangu, Lida Wadergu, dando Lida, quem Bergamua, Weibu, Sagueio, Maguro Amamugi, Lida Verero, Lida Waturiha, Moço Gama em Haomani, Sun Lehigrube, Waluchagun, Lehigrube, Ahariun, Moço Aninhe de la Wama, Sun Adam, Lumonela, Lehigrube, Waluchagun. También tenemos el ejercicio número 14, que también hoy sí estamos algo duros, estamos dejándole ejercicio a la audiencia. Tengo el ejercicio número 14, no sé si podemos compartir la hoja ahí, Ronnie. Ya está, guiándose por el ejemplo que a continuación verá, realice 7 oraciones cortas, ¿verdad? Porque no hemos formulado oraciones, pero ahí dejé un ejemplo. Incluso pueden utilizarlo con los mismos ejemplos, por ejemplo, Nidi, Bawandara, Ditamudi. Pueden usar la misma palabra, solo que cambien el día. Nidi Bawadi Marida Tamudi, pueden utilizar la misma palabra, siendo conscientes que no hemos llegado a las oraciones. Pueden utilizar Nidi Bawadi Marida Tamudi, o sea que solo vayan cambiando los días de la semana para ir aprendiendo. Yarati solo Fasir Gumani, Liri Bello, Lida Kaba Eresu, Megi Yoluja de Eresu, Liga ejercicio de número 14. Ese es el ejercicio número 14. Hacerlo en casa o en la oficina, en un rato libre que tenga en la oficina, fotografiarlo y hacerlo llegar siempre a la página de Gafu con Ronnie, y él les dirá cómo recibirlo y después compartirlo conmigo para que me vaya guiando también y vaya dándome a conocer cuál es el aprendizaje que van teniendo. Pues cada aprendizaje sirve en la vida, te lo digo por experiencia. Y también tenemos los meses del año con ustedes, Ligabri, Hati, y Rumurugu, Lida Garífuna, Keime, Ajaremune, Ahari. Tenemos los meses del año en idioma garífuna en forma ancestral o antigua. Bueno, cuando compartí eso, muchos me hicieron preguntas, ¿verdad? Cuando vieron el libro, porque nosotros estamos acostumbrados a la forma normal. De hecho, ayúdame a lo hago. Y que me habiri tunen veio, quem o assunto ne huele, quem italia que la rupu tuon. Ligati, usted tal vez na fari a neguma, que me alejiri tunen. Ahari. Gérati geti wagamune. No sé si estamos bien ahí, Ronnie, si quiere agregar algo antes de los meses del año. Bien. No, de hecho, estoy por subir la hoja ahorita con los nombres de los meses en garífuna. Adelante. Ok. Ligabri, Hati y Rumuru, Lida Garífuna, Kemia, Harengune, Ahari, los meses del año en idioma garífuna en forma ancestral o antigua. Ya te viene Afinaún, enero, Marir Urbano, febrero, Págamo, marzo, Isura, abril, Cirugo es mayo, Wareidi es junio, Ebedimo es julio, Mube, agosto, Lubunigri, septiembre, Urao es octubre, Chabura es noviembre, Lumati Ligumu Irumu es diciembre, Ligumu Irumu es diciembre,
Yati Watati Donu Ligiomo Irumo, diciembre, Chabura, noviembre, Urao, octubre, Lubunigri, septiembre, Mube, agosto, Ebedimo, julio, Guareidi es junio, Firugu, mayo, Isura es abril, Págamo es marzo, Marirubano es febrero, Atinaum es enero. Enero, Atinaum, Marirubano, febrero, Págamo, marzo, Isura es abril, Firugu, mayo, Guareidi, junio, Ebedimo es julio, Mube es agosto, Lubunigri es septiembre, Urao es octubre, Chabura, noviembre, Ligumu Irumu es diciembre. Esos son los meses del año en idioma garífuna en forma ancestral o antigua. También solicito ahí la disculpa a la audiencia por redundar tanto, pero regularmente para dar clases es así. Hay que redundar. Me gusta que la audiencia se le vaya quedando, ¿verdad? Para que no pasemos desapercibidos del aprendizaje del idioma garífuna, agradeciendo en sí a Dios primero por darnos la oportunidad de estar con ustedes, a ustedes por aperturarnos también en sus hogares para poder ingresar a través de las ondas esotéricas del internet, y a Ron y también a la página de GAFO y a toda la audiencia. En verdad hemos visto las reproducciones y las vistas que tenemos en pocos días, hemos alcanzado un buen número. Los agradecimientos a ustedes. Wasgra lidon liga brihat irumuru lida garifuna ken liri du huele lida dan le huele wasgra lida ken virus ne ken wasu tiu ni huele enero dianhati febrero uruahati o iruahati marzo uruahati es marzo, Gadrihati es abril. Ahí tenemos un pequeño error en el dígito, Ronnie. En Uruahati es una J que va en la pronunciación, sí, pero en la pronunciación es Uruahati o Iruahati es una J que va ahí. Oh, ok, perfecto. Gadrihati es abril. Y tenemos también Tenguhati. Tenguhati, su pronunciación es Tenguhati, no Tenguhati. Tenguhati, su pronunciación es Tenguhati, mayo. Sisihati, junio. Sedhati, julio. Vidhati es agosto. Nefuhati es septiembre. Sisihati, octubre. Unsuhati es noviembre. Tusuhati es diciembre. Va acompañado con la palabra hati, porque hace referencia a los meses. En esta parte, como se pronuncia normalmente, y tras el iris uno huele mozu, viris, donde hati, la base, o algo así, en Calahuau guayano. Así estamos hablando de los meses del año, como se pronuncia actualmente, ¿verdad? Anteriormente tuvimos la forma ancestral o antigua, y hoy, pues, hemos mencionado para ustedes, podemos reiterarlo, guiar a Tibiris, enero, Dianhati, febrero. Solo enero es lo que no lleva la palabra hati, porque no es un número. Dianhati es febrero, Uruahati o Iruahati, marzo. Es ahí donde debemos de corregir ese pequeño errorcito en la pronunciación en la segunda columna, o en la columna que está en medio es hati, es J la que va en la pronunciación, es marzo. Kadrihati es abril. Tenguhati es mayo. Sisihati es junio. Sedhati es julio. Vidhati es agosto. Nefuhati es septiembre. Sisihati octubre. Unsuhati noviembre. Y Tunsuhati es diciembre. Tu apreciación desde la radio Centroamérica y LMB Roots, Ronnie. Claro que sí, un saludo muy cordial para Ariana Santana, que nos escucha allá en el Bronx, Nueva York. Gracias por estar en sintonía con nosotros. A toda nuestra gente linda de Honduras, activados totalmente en la lección del día de hoy. Muy buenísima, Rufutahati, felicitaciones, porque realmente estamos aprendiendo bastante en relación a lo que se refiere a
los colores en Garífuna, los días de la semana en Garífuna, los meses del año en Garífuna. Y ahora pues ya avanzando mucho más en nuestro aprendizaje del Garífuna día a día. Así es de que la bienvenida para todos. Welcome if you are new. Welcome to our Garífuna classes online. They are free and available on lmbroots.com radio and www.radiocentroamerica.com. Also, the homework and all of the exercises for you to practice are being posted on our Facebook page in Garifuna Language and Culture Academy in Facebook. So please, if you are not a friend of ours, please request to be our friend so we could directly give you the homework. Así de que bienvenidos esta noche y seguimos adelante con Aruf Dahati, Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez, directamente desde Guatemala. Ya la actividad de la Liga Priveyo en la división y de la Saraguiría. Los meses del año se dividen en dos partes, en forma ancestral y en forma actual. Vamos mencionándolo nuevamente. Ya actividad en forma ancestral, Liga Brihati, Irumuru, Lida Garifuna Keimea Hare Uneahare, Atinaun, Liga Wasudribe en enero, Marir Urbano, febrero, Págamo, marzo, Isura, abril, Cirugo, mayo, Guareiti, junio, Ebedimu, julio, Move, agosto, Lubunigri, septiembre, Ural, octubre, Yabura, noviembre, Ligumu Irumu, diciembre, Guarengaliti, Liga Brihati, Irumu Rugu Lida Danle, ¿quién Liridu Lida Danle huele Lida Garífuna? Los meses del año en idioma Garífuna. En forma actual, también podemos reiterarlo nuevamente para ustedes. Enero, Dianhati, febrero, Uruahati, o Iruahati, es marzo, Gadrihati, abril, Tengihati, mayo, Itikati, es junio, Sedhati, es julio, Vidhati, agosto, Nefuhati, septiembre, Tisihati, octubre, Unsuhati, noviembre y Dusuhati, diciembre. Bueno, ahí estamos también, al respecto de las dudas, estamos esperando a que lo compartan allá en la central y también compartirlo con nosotros. Pero bueno, también tenemos otro ejercicio para ustedes, es el número 15. Esperamos que nos los hagan llegar a Gurabatuague, Hakir, con Habilaun, que me atiga Jamali, bien, Moruso, Eresule, que me sunjali, que ahora tige Hona, Neon, Labat, no Guadimas, Gurababe, Subuti, Guamamu, Guangua, italiana, Japón de Rumei, y Chuague, Guasulenilira, es como una estadística. Deseamos saber la forma en que ustedes están aprendiendo y aprovechando la tecnología, porque la tecnología hay que aprovecharla, pero para cosas buenas, o sea, no para cosas malas. Entonces, esperamos que le tomen una fotografía y para los que están para las personas que están en oficina, que lo pueden escanear y hacerla llegar a la página de GAFU, o bien lo pueden hacer llegar con Ronnie Figueroa y él me comparte para que yo me vaya dando cuenta también, además las sugerencias, ¿no? Entonces el ejercicio número 15 dice así: guiándose del ejemplo que a continuación verá en el libro, realice 10 oraciones en donde aparezca escrito el nombre de cada uno de los meses del año en forma ancestral o antigua, sin repetir los mismos. De hecho, el ejercicio 16 sería en forma actual. Pueden utilizar la misma palabra. Reiti huele guiara tijayusulni, nidiba nigarawa, yabura. Nidiba nigarawa, yabura. Traduciéndolo, iré a Nicaragua en noviembre. Pueden utilizar la misma porque no hemos compartido con ustedes oraciones. Guiara tijosulni, ligame merezo, lelida de ejemplo. Guiara tijayusulni, nidiba nigarawa. Pueden usar las mismas oraciones del ejemplo y solo van cambiando los nombres de los meses. Esto nos va a ayudar, pero haciéndolo en una forma consciente, ¿verdad? Solo ustedes repasan en casa o en oficina y luego se concentran y van haciéndolo porque ahí está la hoja de trabajo. Ronnie.
Sí, excelente. Bueno, audiencia linda, ya tenemos la hoja de trabajo puesta ahí en la página de Facebook de Garifuna Language and Culture Academy. Tenemos ejercicio número 15, las instrucciones, y pues pueden copiarlo exactamente como se ha puesto ahí en la página de Garifuna Language and Culture Academy y pues imprimirlo en su casa para poder practicar con toda la familia. También hemos puesto los meses del año en idioma garífuna en forma actual. Ligaburi, Hati, Irumu, Irumurugu, Lida, Dale, Guelebe, Lida Garífuna. Forma correcta para escribir, pronunciación, traducción al idioma, las siguientes palabras en el idioma garífuna, español, idioma garífuna. Así es de que ahí están los meses del año. También hemos subido ya y puesto información acerca de los meses del año en forma actual y en forma antigua. Asimismo, las hojas de ejercicio, el ejercicio número 14, guiándose por el ejemplo que a continuación está viendo en este ejercicio. Realice 7 oraciones en las que incluye el nombre de cada uno de los días de la semana. Así es de que la invitación es muy cordial para que puedan copiar toda esta información y hacer los ejercicios, las hojas de trabajo para poder reforzar el aprendizaje que el profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez nos ha presentado el día de hoy. Adelante, Aru Kudahati. Bueno, Ronnie, solo quedan unos 9 minutos porque hoy sí la lección se nos hizo corta, ¿verdad? Correcto. Pero esperando las dudas, quiero comprometerlo para la audiencia. No sé qué tan grande será, pero podemos hacerle llegar los diplomas a la audiencia a través de correo y que lo puedan imprimir. De hecho lo hemos realizado así, siempre con el membrete de la academia de ustedes y va la firma, ¿no? Se escanean los diplomas y le va llegando a la audiencia, ¿no? Entonces así tendrán muchos ánimos para poder hacer las tareas que hemos dejado y de eso nos sirve. Correcto, muy buena idea. Estamos comprometidos a que esto sea un proyecto con todo el éxito debido, pues, porque se está poniendo un esfuerzo a todo dar. Tenemos un profesor de primera categoría, tenemos una audiencia linda que siempre está presente con nosotros. Tenemos más de 1,808 miembros en la página de Garifuna Language and Culture Academy. Así es que es un éxito total. Ojalá que de esos 1,808 miembros que tenemos, aunque sea un 10%, esté sintonizando a través de cualquiera de las dos radios de Radio Centroamérica o a través de lnbroots.com radio. Adelante, profesor. Ahí estamos, Ronnie. Con lo que he dicho ahorita hemos cerrado el plan de hoy, que es el nombre de los animales, los días de la semana y los meses del año, pero siempre estamos abiertos, esperando también cualquier sugerencia. Estamos ahí en línea esperando cualquier sugerencia o cualquier duda que alguien tenga, o si usted también las tiene, pues las puede consultar. Pero hay algo que posiblemente lo haya dejado corto la semana pasada. Quiero consumir el tiempo con esto último, sobre las preguntas, ¿verdad? La forma para ir realizando preguntas para el diario vivir en idioma garífuna, o sea, para la formulación de preguntas. Dimore, lu wou serunei, ualik dahan lidan garífuna. Dimore, lu wou serunei, lu walik dahan Lida Garífuna, traducido literalmente dice palabras para formular preguntas en idioma garífuna. Palabras para formular preguntas en idioma garífuna. Dimuri lu wouterunei, lu walgdaha, Lida Garífuna. Yanati watat luagu, idame, kate, jalia, ida, kawagu, kalidagi, atiri lau. Idame es cuando, Kate, ¿quién? Jalía, ¿en dónde? Ida, ¿cómo? Kawagu, ¿por qué? Kalidage, ¿cuál de ellos? Atiri, ¿cuánto? Atiri lau, ¿cuánto cuesta o cuánto es? O sea, el último es Atiri lau, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es?
son palabras para formulación de preguntas para el diario vivir, ¿verdad? O sea, con esas 3, 6, 7, 8, 9 que mencionamos, con esa podemos formular varias preguntas para nuestro diario vivir. Ídame, Katei, Jalía, Ida, Kawago, Kalidagi, Atiri. Estamos hablando de cuánto, quién, en dónde, cómo, cuándo será, por qué, cuál de ellos, cuánto cuesta, cuánto es, y ligati, aube, yati wosrene lu wabagari, lu walitaha, lida, veile huele, lida wabagari, yati warengu, idame, katei, jalía, ida, kawago, kalidagi, atiri, o sea, ídame, ¿cuánto? Katei, ¿quién? Jalía, ¿en dónde? Ídame, ¿cuánto será? Ídame, ¿cuándo? También podemos decir, ídame, ¿cuándo será? Kawagu, ¿por qué? Kalidagi, ¿cuál de ellos? Atiri, ¿cuánto? Atiri lao, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es? Esas son palabras para formular preguntas en idioma garífuna, Ronnie. Sí, lo mencionamos casi por último el miércoles pasado. Sí, y ya, de hecho, ya lo posteé en la página de Garifuna Language and Culture Academy. Ya está ahí las palabras para formular preguntas, que son muy importantes, como dijo Arifudahati, Elmer, Mauricio Enríquez. Son palabras que se usan a diario. Dimure lu wosoruni lu walugdaha lida garifuna. Ídame cuando. Katei. Ídame cuando. Jalía, ¿en dónde? Katei, ¿quién? Ida, ¿cómo? Ídame, ¿cuándo será? Kawagu, ¿por qué? Kalidagie, ¿cuál de ellos? Y atiri, atiritao, atirilao, ¿cuánto cuesta? Ajá, y aquel que pueda agregarle también ahí, si alguien en casa puede agregar la última, puede ser también atirilao, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es? Sí, correcto. Gracias por eso. Muy buena información, muy importante. Gracias a Martin Earl Bradley por estar compartiendo y enviando esta información a miembros de su página. Gracias por eso, Martin, que es también guatemalteco beliceño. Es un gran baluarte que siempre está apoyando nuestros esfuerzos a través de Facebook. Adelante. Gracias. Gracias, Ronnie. Y bueno, quedamos comprometidos ahí con toda la audiencia linda, ¿verdad? Con el diploma para aquellos que vayan haciendo el ejercicio. Podemos hacer todo lo posible, ¿no? Que de algo les servirá de mucho. De hecho, ahí agradecido siempre con Dios por la oportunidad que nos ha dado, a los ancestros, de igual forma a ustedes allá en Radio Centroamérica y él en B-Roots por la oportunidad, Ronnie, y bueno, estas son las lecciones que hemos logrado compartir hoy. Con son agamba tia hon sun iri haburi haba ya ugonye agamba habali sun le wafani habe labad no wadimasu lida lubana gafo lida tigibu liburo gunda tiola ulira hausun ge hadan banya tido ndawada wa tulamida meriga tausun LMB Roots. Ronnie, fue la despedida. Bandi Seremen Arufudahati, tremenda clase el día de hoy. Gracias a toda nuestra audiencia linda por estar en sintonía y nos vemos el próximo miércoles. Butiguño Arufudahati, de Dimaso. Butiguño Ronnie, Mabua. Ayo. You are cordially invited to attend the 5th annual Garifuna International